firmes. Estad pues firmes. Efesios 6:14. Una de las faltas graves, degradantes y hasta fatales en cualquier persona, aún más en el creyente y mucho más en el obrero del Señor, es su inconstancia, su inestabilidad, su variabilidad, su descarrío. Por otro lado, una de las virtudes más ennoblecedoras del siervo de Dios es su firmeza, solidez, estabilidad, constancia, confiabilidad. En nuestro Padre Celestial nosotros tenemos el mayor ejemplo de firmeza. Dice la Biblia, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Números 23:19. El Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Santiago 1:17. Y nuestro Señor Jesucristo, cuando sabía que en Jerusalén le esperaba el arresto y la crucifixión, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Lucas 9:51. Todos nosotros tenemos la profunda convicción de que estos modestos esfuerzos misioneros y de evangelización mundial es un movimiento puramente del Espíritu Santo, y que todos los que estamos unidos colaborando en esta gran labor de fe y de sacrificio ha sido y es por la expresa dirección del Espíritu Santo. Este conocimiento y convicción de la voluntad y de la dirección del Señor nos hace estar firmes en la obra de Dios. Esta es obra de Dios. Él es el dueño de la obra. Para la verdadera obra de Dios siempre ha habido mucha oposición desde todos los frentes. La obra de Dios requiere firmeza por parte del cristiano y del obrero de Dios. Los inconstantes han hecho y hacen mucho daño a la obra de Dios. No importa cuáles sean las luchas y dificultades, el cristiano y el obrero del Señor debe permanecer firme en su testimonio y en su labor. La exhortación de la palabra de Dios dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad, al cual, o sea, al diablo, resistid firmes en la fe. Estáis firmes, unánimes, combatiendo juntamente por la fe del Evangelio. Siempre hemos dicho que no hay campo duro cuando el obrero es más duro. Firmes en la doctrina, ante la descomposición doctrinal que hoy se manifiesta, ante las raras e irreverentes interpretaciones de la Biblia que parecen lógicas y ciertas, ante la avalancha de falsos maestros y predicadores adulando a las personas para sacar provecho, tenemos que permanecer firmes en la sana doctrina de la palabra de Dios. La Biblia nos enseña la realidad y la vivencia de la salvación del alma en una vida transformada por medio del nuevo nacimiento, hecha manifiesta y visible en una vida separada del mundo y de sus cosas y dedicada a Dios en santidad de verdad, acompañada de los frutos del Espíritu Santo. Esta salvación incluye la curación de nuestro cuerpo, el bautismo en el Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. La Biblia nos enseña que muy pronto la verdadera iglesia, compuesta por todos los redimidos por la sangre de Cristo, será trasladada de esta tierra al cielo, y luego nuestro Señor Jesucristo regresará a esta tierra en forma visible, a poner en orden el caos humano y a establecer su reinado milenial, después de lo cual habrá cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. La Biblia nos enseña la personalidad propia del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. La Biblia nos enseña la inviolabilidad del matrimonio, que lo único que lo rompe es la muerte. Cuando el Señor enseñó sobre el matrimonio, los apóstoles dijeron, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse.
puesto que las enseñanzas de Cristo sobre el matrimonio son fuertes para la naturaleza humana, hoy día se hacen consensos de opiniones e interpretaciones humanas para sustituir o cambiar la doctrina de Cristo. Pero nosotros seguiremos firmes en la sana doctrina de la palabra de Dios. La Biblia nos enseña el derecho a nacer que tienen los hijos desde el momento que son concebidos. La Biblia nos enseña que todos los lavados en la sangre de Cristo, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida en el cielo, somos hermanos, somos uno. No importa la raza, el color, la denominación. Parece que cuando se descuida, se pierde y hasta se niega la eficacia de la sangre redentora de Cristo y del aliento y del ministerio insustituible del Espíritu Santo. Entonces se recurre a crear grandes estructuras ecuménicas en las cuales se aglutinan diversos grupos distintos y diferentes, que en vez de ocuparse de la evangelización del mundo y de la obra misionera, lo cual han declarado que es innecesario, se ocupan de la socialización del mundo, incluyendo medios violentos. En estos días del fin es menester tener mucho cuidado de lo que leemos y de lo que escuchamos, pues en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus de error y doctrinas de demonios. Hoy hay quienes quieren que se predique un evangelio sin doctrina, pero la estructura del evangelio de nuestro Señor Jesucristo es su doctrina. Un evangelio sin doctrina es un cuerpo sin huesos. No existe evangelio genuino sin doctrina. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. No seáis llevados de acá para allá por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón en la gracia. Firmes en la disciplina. Es alarmante y bochornoso ver individuos sin escrúpulos, sin testimonio, sin dignidad, sin moral, predicando el evangelio. Algunos creyentes se confunden cuando ven tales individuos predicando, y Dios salva, sana, y hasta se ven milagros. Dios salva y sana honrando y cumpliendo su palabra predicada. Pero eso no quiere decir que la persona que predica está bien. Lo que siempre está bien es la palabra de Dios. Y cuando no ha habido, aunque sea un adúltero, para que predique, Dios ha usado una bestia, una mula, para predicarle a un profeta. Pero eso no quiere decir que porque la mula predicó y el profeta entendió, que la mula fue al cielo. Con la ayuda del Dios Altísimo continuaremos firmes en la disciplina y en la conducta cristiana y ministerial, para que sean confirmados nuestros corazones en santidad, irreprensibles delante de Dios y nuestro Padre, aborreciendo lo malo, allegándonos a lo bueno, para que el mismo Dios de paz nos santifique en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Firmes en el gobierno de la Iglesia. Han sido muchas y son frecuentes y lamentables los descalabros que ha sufrido la obra de Dios en distintos lugares y ocasiones por causa de la práctica de métodos humanos en el gobierno de la Iglesia. Convierten la Iglesia en un reñido sindicato, disputándose distintas candidaturas, celebrando elecciones, todo lo cual desune la congregación, trae disgustos, conflictos, divisiones y hasta golpes. Entre todos los sistemas de gobierno humano que existen en el mundo, el más aceptable es el sistema democrático, que aunque como humano que es, tiene sus grandes fallas. Por el hecho de que es el sistema de gobierno humano más aceptable, la mayoría de las congregaciones, de las denominaciones, de los concilios, han adoptado para sí el sistema democrático de gobierno.
pero la realidad es que esto no lo ha aprendido la Iglesia de la palabra de Dios, sino que lo ha aprendido del mundo. Esta no es la manera de Dios, es la manera del hombre. A la naturaleza humana le es muy difícil aceptar, practicar y someterse a la manera de Dios. La manera de Dios está en la Biblia. Dios gobernó a Israel por intermedio de varones que Él escogió para transmitir su dirección y su voluntad al pueblo. De esta manera, Dios gobernó al pueblo de Israel por espacio de 1400 años, por medio de Moisés y muchos otros siervos de Dios, hasta el último juez, Samuel, cuando fue rechazado el gobierno de Dios por el gobierno del hombre, esto es, la teocracia por la monarquía, lo cual fue desastroso para el pueblo. En tiempos de Moisés, Coré, Datán y Abirán, juntamente con su séquito, con los príncipes del pueblo y con toda la congregación de Israel, quisieron suplantar el gobierno de Dios a través de Moisés para gobernar ellos. Moisés no convocó a elecciones para que la congregación eligiera entre Moisés y Coré. Moisés pidió a Dios que decidiera quién habría de representarle. Dios sostuvo a Moisés en su posición y la tierra se tragó a Coré, Datán y Abirán con sus respectivas familias, y el fuego de Dios mató a 250 conjurados políticos más que pretendían usurpar el sacerdocio. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo fue fundada para ser dirigida por el Espíritu Santo, quien es el ejecutivo de la deidad, el vicario de Cristo. La iglesia no es una organización ni corporación humana, es una institución divina con una encomienda espiritual y no puede ser gobernada por medios de ningún sistema humano, sino de un modo bíblico y espiritual, esto es, por medio del Espíritu Santo. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo nos da testimonio de Cristo, nos enseña y nos recuerda las cosas del Señor, nos conserva en comunión y en amor, nos guía a toda verdad y a toda justicia, que los hijos de Dios son guiados del Espíritu de Dios, convence, nos ayuda en la intercesión, nos consuela, decide conflictos, habla y ordena, da mandamientos, imparte sabiduría, prohíbe, escoge y envía obreros y misioneros, establece pastores, y luego están los 9 dones del Espíritu Santo a la iglesia, que es el equipo sobrenatural y milagroso provisto para que la iglesia pueda triunfar en su ministerio a las almas, en su conflicto en el mundo y en su gobierno interno. Estos no son idealismos ilusorios ni metas inalcanzables. Estas son verdades bíblicas para obedecerlas hoy como lo fueron ayer. La naturaleza humana, carnal y voluntaria, no puede acatarlas ni obedecerlas, pero cuando nos sometemos a Dios y al Espíritu Santo, entonces las entendemos, las obedecemos y las practicamos. La iglesia al principio oró para escoger sustitutos, para conservar la unión y la comunión, para guardarse sin rencores y en comunión con Dios, para recibir y dar dirección divina, para conocer la voluntad de Dios, para que Dios llamara y enviara misioneros, para resolver problemas doctrinales, para el bienestar de la iglesia, para conservar el amor fraternal, para recibir revelación divina. Hoy día hay poca oración y mucha elección. Firmes en las pruebas, puesto que la obra de Dios es la empresa más grande de todo el mundo y en todos los tiempos. También las más grandes pruebas vienen sobre los verdaderos obreros del Señor. Satanás descarga su artillería gruesa sobre la obra de Dios y los hombres de Dios. Hay tantos que en medio de la prueba le fallan a Dios, a la obra de Dios y a sus compañeros. Unos se acobardan, otros abandonan la obra, otros se venden, otros traicionan.
Dios ha tenido que sacar de esta obra a unos cuantos, pero en lugar de los tales ha levantado a muchos más. Con la ayuda del Señor y confiando en Él, seguiremos firmes en medio de las más duras pruebas. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre. Seréis aborrecidos de todos por mi nombre, mas el que soportare hasta el fin, éste será salvo. Firmes en la visión y en la acción. Nuestra visión es llenar a todo el mundo con el evangelio de poder, no un evangelio mediatizado, acomodaticio, social, desfigurado, mundano y adulterado, sino con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, con poder y demostración del Espíritu Santo. No importa que las fuerzas del mal, del materialismo religioso y del materialismo ateo, del espíritu del anticristo y del ecumenismo sin Cristo, ecumenismo que dice que ya no hace falta más misioneros en el mundo, que cada cual se quede en su propia religión o en su protestantismo muerto y corrompido. Nosotros, con la ayuda del Dios Altísimo, nos mantendremos firmes en nuestra visión y acción misionera y evangelizadora, llevando este mensaje de vida y de poder por los caminos de Puerto Rico, de las 3 Américas, de Europa y ahora del África y de todo el mundo. Gloria a Dios. Para esto tenemos la armadura de Dios, para que podamos resistir en el día malo y estar firmes, habiendo acabado todo. Nosotros, como movimiento, no tenemos otra razón de existir, sino para cumplir la encomienda de la Gran Comisión y para guardar la sana doctrina y el testimonio cristiano de vida santa y de Pentecostés. Visión y propósitos que el Señor ha hecho bien claros a nuestra conciencia cristiana cuando Él inició esta obra y según ha ido levantando y ampliando este trabajo del movimiento misionero mundial. Y Dios, que en estos 20 años nos ha ayudado a vencer grandes ataques satánicos, nos seguirá fortaleciendo y dando su ayuda para que conservemos firme hasta el fin el principio de nuestra confianza. Seguiremos pues firmes en la obra de Dios, en la doctrina, en la disciplina, en el gobierno de la iglesia, en las pruebas, en la visión, en la acción, en Pentecostés. Así nos siga ayudando el Señor. Amigo, si deseas recibir a Cristo como tu Salvador, rinde tu corazón y vida al Señor en este instante. Levanta tu mano al Señor y ora conmigo. Hermano, si te sientes rezagado y deseas ponerte bien activo en la obra de Dios, levanta tu mano delante del Señor y ora conmigo. Hermano y amigo, si estás enfermo físicamente y deseas ser sano, levanta tu mano delante del Señor y ora conmigo. Oremos. Padre Celestial, tú quieres salvar estas almas, quieres movilizar estos tus hijos y quieres sanar estos enfermos. Dios mío, salva a cada uno en este preciso instante por los méritos de la sangre de Jesucristo. Transfórmales a cada uno y haz nueva criatura a todos y cada uno de estos que en ti confían ahora. Oh Dios, tú eres el Señor de la mies. Llama y moviliza obreros para tu mies. Mira a estos que desean estar ocupados en tu viña. Ocúpales, dales la felicidad de servirte. Padre, y estos que están enfermos, sánales en este instante por los méritos de la sangre de Cristo, por cuyas heridas fuimos curados. Que por el poder de tu palabra y del Espíritu Santo, toda enfermedad desaparezca en este momento. Padre Santo, y que todos permanezcan firmes en su salvación, en su labor y en su sanidad. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.